Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuela Duque Juez. Estoy inscrita en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia cursando la carrera de Ingeniería Agroforestal. A continuación voy a exponer los suelos y su química, titulado Tarea 3. Entonces, dando continuidad a lo que la compañera Jacqueline dijo, que el tema de ella correspondiente por arcillas y mi tema que es el pH. Entonces, principalmente iniciamos dando un concepto del pH. El pH básicamente es la medida que sirve o se utiliza para establecer el grado de acidez o alcalinidad que se encuentra en una sustancia o solución. Es decir, el pH es aquel que logra determinar la concentración de hidrógeno que contiene o se encuentra en una determinada disolución. Por otra parte, el significado de pH en su sigla es potencial de hidrógeno. Bueno, entonces vamos a relacionar el pH con el suelo. Básicamente consiste en lo siguiente: el pH en el suelo es aquella medida que tiene la tierra de ácidos y alcalinos. Esta medida va de 0 a 14, como lo podemos evidenciar en la gráfica. De 0 a 14, donde de 0 a 6 son ácidos, de 6 a 8 son neutros y de 8 a 14 alcalinos. El neutro es el 7, por debajo de se considera un suelo muy ácido y por encima de él suelos básicos o alcalinos. Mediante este procedimiento se determina la cantidad de nutrientes que están disponibles en el suelo y que pueden ser absorbidos por diferentes plantas o en este caso cultivos. El rango adecuado para un cultivo tenemos que tener en cuenta que es de 5.5 a 7, ¿sí? Aunque tenemos que tener también presente que no todos los cultivos o plantas necesitan este pH, porque hay otras que necesitan un determinado punto, como ya lo mencioné, de 0 a 14. Entonces, ya dando claridad a este punto, podemos pasar con el segundo. El pH, bases y acidez. Bueno, pH, bases y acidez. Entonces la pregunta consiste: ¿qué relación del pH con porcentaje de saturación de bases y acidez intercambiable? Entonces la pregunta es: ¿qué relación existe entre el pH con la porcentaje de saturación de base y acidez intercambiable? La relación que existe entre el pH básicamente es el porcentaje de saturación y acidez intercambiable. Se basa principalmente en calcular la cantidad de limo requerida en el suelo para neutralizarlo, teniendo en cuenta la acidez intercambiable o la cantidad de iones de hidrógeno por fracciones de materia orgánica en el suelo, y así determinar la cantidad de dolomita necesario para que se implicara para compartir el pH bueno. Este punto básicamente quiere decir que el porcentaje de saturación y así es como la relación que tiene en el suelo, es decir, cómo podemos poner cambiar la acidez o cambiar el pH del suelo. La influencia más grande del pH en el desarrollo de las plantas se efectúa en la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Es decir, el pH es el encargado o es uno de los factores principales para determinar la cantidad o los nutrientes que en el suelo habitan, los cuales irán a ser o van a ser absorbidos por la planta. Cuando la saturación de base es menor que al 100%, un incremento en el pH va asociado con el aumento de las cantidades estas cantidades. Entonces existen 4 tipos de acidez intercambiable. Una acidez activa constituye el hidrógeno en la solución del suelo de diferentes fuentes. Acidez intercambiable retenidos en cargas negativas de suelos. Continuando con la grabación, entonces decía que existen 4 tipos de acidez intercambiable. La número 1, acidez activa, constituye el hidrógeno en la solución del suelo y proveniente de diferentes fuentes. Acidez 2, determinada acidez intercambiable, hidrógeno intercambiable retenidos en cargas negativas de arcillas de suelo. Acidez número 3, determina acidez no intercambiable, hidrógeno en enlaces covalentes en la superficie de arcillas de carga variable. Y acidez 4, acidez potencial, constituye la suma
de la acidez intercambiable y la acidez no intercambiable. Y entonces podemos determinar o comprender que el pH, bases y acidez, la relación que tiene era, como ya lo dije anteriormente, es como, digámoslo, llamémoslo así, cuando la saturación de base es menor al 100, lo que hace un incremento en el pH va asociado con un aumento de las cantidades de calcio y magnesio. Entonces, digamos que es como las bases para tener un determinado pH en el suelo. Entonces, concluyendo el tema, la última pregunta es el pH y las plantas, la relación que existe en el pH, del pH con las plantas, o qué relación entre sí tienen estos dos componentes. Entonces, primero comprendamos que el pH influye directamente en la absorción de nutrientes por parte de la planta, ¿sí? Es decir, que la solución del suelo es donde las raíces de las plantas toman los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué comprendemos de esto? Que el pH es el encargado de determinar la cantidad de nutrientes que hay en el suelo, ¿sí? Como yo anteriormente lo dije, el pH óptimo para un cultivo, una planta donde digamos que todos los nutrientes están en su disponibilidad, es entre 5.5 y 7. Hay que también tener en cuenta, como ya volví y lo repito, que no todos los cultivos ni las plantas necesitan este pH. Entonces, el pH es un indicador de múltiples propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, que influyen directamente sobre la disponibilidad de nutrientes que van a ser absorbidos por la planta. El rango óptimo que se debe encontrar en una escala es de 5.5 y 7. Como yo lo dije, donde básicamente los nutrientes mantienen su disponibilidad. Por debajo de 5.5, que sería un suelo ácido, este rango se puede presentar problemas de deficiencia de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio. Mientras que si se encuentra por encima de este rango de 7, la disponibilidad de micronutrientes, que en este caso es el hierro, el magnesio, el cobre y el zinc, se reduce, es decir, se baja. En pocas palabras, el pH del suelo es una de las condiciones ambientales que afectan positiva o negativamente la calidad y el crecimiento y la producción de la planta, ¿sí? El pH ideal varía dependiendo del cultivo. Entonces, en esta imagen podemos comprender que de 4 a 7, 6.5, no, de 4 a 5 es un rango de acidez y de 8 a 9 un rango de alcalinidad. El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio y el magnesio se encuentran en un pH 7, mientras que el hierro, el magnesio, el boro, el cobre y el zinc se encuentran en un pH de 5. Entonces, digamos que, como lo dije, de 5.5 a 7 en esta escala de aquí es donde sería un pH óptimo para un cultivo o para que las plantas puedan absorber los diferentes nutrientes que se encuentran en el suelo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Feliz noche.